bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030. Hoy con un programa cargado de contenido y de muy importantes profesionales. Nos acompaña el doctor Jorge Coronel, presidente de Confemel, el doctor Carlos Salinas, presidente de Galdas, Rubén Torres, el doctor en medicina, Jorge Neira, y Miguel Ángel Sechi, lo recuperamos después de su viaje a Miguel. Buenas tardes a todos y buenas tardes, Miguel, especialmente alegre de verte de vuelta en nuestro país. A vos especialmente, Horacio, que sos el baluarte de la producción antes, durante y después del programa, siempre reiterando que es objetivo que si bien el programa en este horario es de difícil agenda para el público, luego el programa se reparte por todas las redes sociales por todo el país. Tenemos destacadísimos amigos y experimentados profesionales. Yo voy a robar solamente un minuto y después le paso a Jorge Neira, que es un poco Maravilla Martínez mío. Espero que Maravilla el miércoles nos vuelva. No quiero ser muy perspicaz ni creativo si se me ocurre relacionar directa o indirectamente lo que se denominan variables macroeconómicas y su influencia sobre la gestión en los sistemas de salud. Soy consciente de que se puede incurrir en la tentación de enseguida remitirnos a los costos o precios, a la evolución tecnológica, que las prácticas médicas de diagnóstico y tratamiento parecen haber adquirido en los últimos 5 o 10 años una evolución muy rápida, así como la disminución de la tasa de fecundidad o aumento de los años de vida, modificando la pirámide que muchos años tenía una base sólida y amplia. La idea de este programa que tenemos que tratar de ubicarnos en las políticas públicas, pero a tu vez sumergirnos, si es posible, en ciertas coyunturas. Hay una total, esto es una obviedad, total libertad de expresión no solamente en este grupo que está presente hoy, sino en todos los que pueden hacer llegar mensajes. Pero expuesto ello, lo que dije antes, en el programa de hoy, casi como una provocación de ideas interdisciplinarias, decidimos incursionar en las necesidades, digamos, que el sistema de salud como variables exceden a su exclusividad. Esto es, las variables macroeconómicas, ustedes van a saber traducir mejor la idea fuerza de este tema, cómo influyen sobre las variables macroeconómicas, sobre las prácticas individuales, hospitalarias o fuentes de financiamiento, obras sociales, etc. Solamente para dar un ejemplo, el presidente de la Nación está hablando de posibles reformas laborales, reformas impositivas, mercado de divisas que todos los días nos lleva a estar impacientes a los argentinos, cambio de edad de jubilación, trabajo informal y su receptividad en la administración de salud. La litigiosidad no lo incluye en esta enumeración porque ya lo venimos tratando en varios programas, pero la conflictividad y litigiosidad, como suele decir Carlos Salinas, es uno de los tantos desvíos de la fuente de financiamiento del sistema. Quiero ser corto, breve, darle el pase a Jorge, pero creo que está clara la idea. No sé si les parece, cómo podemos analizar la situación general, para llamarla de alguna manera,
y cómo la está receptando el sistema de salud que ya tiene su crisis propia. Jorge Neira. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola Rubén, hola Carlos, hola Jorge, hola Miguel, hola Horacio. Muchas gracias por la introducción. A mí me pareció, digamos, como para, tomando las palabras de lo que decía Miguel, de la macro y la micro, dedicar la primera parte del programa a la macro y la segunda parte del programa a la micro en relación a la salud. ¿Cuál es el impacto que la macroeconomía tiene hoy en estas condiciones, digamos, en la salud? Habida cuenta, digamos, del costo de los medicamentos, de la dolarización, digamos, de algún aspecto de la medicina. Entonces yo empezaría, si les parece así, empezaría con Rubén, después seguiría con Carlos y después con Jorge, para ver distintas versiones de lo que ustedes consideran el impacto, sobre todo. Un impacto que me parece que cada vez es más importante porque, digamos, habida cuenta de la ausencia de regulación del Ministerio de Salud en algunos temas, este mercado, digamos, atenta contra la equidad en el acceso al sistema de salud. Así que empezaría por vos, Rubén, si te parece. Hacemos como una evaluación del impacto que tiene la macroeconomía en la salud y después hablaríamos de la microeconomía, es decir, de lo que le pasa a la gente con respecto al sistema. ¿Qué te parece? ¿Cómo no? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Eh, bueno, a ver, para tratar de resumirlo, eh, con el mensaje de que no hay plata, el presidente, en un cambio político que representó una esperanza para una sociedad que venía desilusionada con décadas de gobiernos erráticos, realizó recortes al presupuesto público de salud, presentó al Estado como un obstáculo y a la justicia distributiva como perjudicial. Y en términos generales, tanto la participación del Estado en un mercado irregular como es el de la salud, como la justicia distributiva, es decir, la solidaridad, son ejes centrales de un sistema de salud. Entonces esto ya representa una situación en la cual la ideología libertaria, que es opuesta a la redistribución y la cooperación multilateral, buscó transformar el sistema en el sistema presupuestos, instituciones y el papel fundamental del gobierno en salud. Eh, Así se produjeron reducciones sustanciales del presupuesto del Ministerio Nacional, que ya sabemos todos que representa menos de un tercio del gasto total del sector público y es uno de los más bajos de América Latina. Pero si lo tomamos en dólares, ese presupuesto disminuyó 13% entre 2024 y 2025. Se adujeron para esto razones de eficiencia, de ganancia de eficiencia, pero los recortes afectaron a programas, a instituciones. Por ejemplo, a ver, los programas de VIH se redujeron más del 30%, los de vacunación 7%, los de prevención del cáncer más del 40% y la cobertura de medicamentos esenciales en casi un 65%. Se produjeron retrocesos en salud sexual y reproductiva y los recortes perjudicaron también programas de salud mental. Esto afectó básicamente el papel compensador del Ministerio de Salud en un sistema en el cual el 40% de las personas, especialmente los quintiles más pobres, depende únicamente de cobertura pública que está mayoritariamente descentralizada en los gobiernos provinciales. Entonces, esto es un poco una visión general. Y si bien es prematuro hacer una evaluación de los resultados, resulta preocupante el impacto que esto puede tener en la equidad y en las bases, básicamente en los cimientos del sistema que se basan en principios solidarios, ¿no?
que son contrapuestos a la ideología. Por lo tanto, habrá que ver en el futuro, cuando se pueda evaluar con más tiempo, cuál es el impacto de estas políticas y básicamente esta concepción de la rectoría sanitaria del actual gobierno. No Sí, sé tal si cual. este resumen te sirve como Sí, sí, iniciativa. claro, me parece que está bárbaro. Yo agregaría el 100% del recorte del presupuesto de la academia, que a partir de julio no va a recibir más presupuesto del Estado Nacional, ¿no? Por lo menos esto está dicho de palabra. No sé si habrá una última noticia, pero hasta hace muy poquito así era. Yo creo que justamente este es uno de los temas que más nos preocupa, ¿no? Que es el tema de la equidad y la solidaridad. Y vos, Carlos, ¿cómo lo ves esto que está diciendo Rubén? Digamos, ¿cómo ves? ¿Cuál es tu mirada, digamos, desde el punto de vista del seguro, desde el punto de vista de un hombre que se dedica a mirar las cosas con una lupa interesante? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Jorge, Rubén, Jorge, Miguel, ¿cómo están? Bueno, hay veces pienso, desde el año pasado que me está pasando que hay veces que uno dice, ¿para qué hace? En este caso podríamos decir, ¿para qué hacemos este programa hoy si mañana va a ser diferente, ¿no? Porque nos está pasando muy seguido esto. El año pasado, de hecho, cuando comenzó el gobierno, a mediados de año, tuve que asistir a un congreso donde me tocó hablar después del superintendente de seguros y, y la misma mañana que el superintendente estaba confirmando que iba hacia un lado, a la tarde ya íbamos hacia otro y al otro día tuvo que cambiar la resolución en un 100% de lo que había dicho en el Congreso. Entonces, eso pasó después de 4 meses de haber hablado de un Ya, tema. Carlos, Ahora quiero. no solamente hay volatilidad en el dólar. Claro, claro, claro. Ahí creo que es donde tendríamos que pensar un poco, porque hay tanta volatilidad inclusive en las ideas y en los cambios, ¿no? Porque esto creo que lo que nos podría ayudar a pensar qué pasa para adelante, porque eh, creo que todos los días estamos desarrollando una nueva idea de qué va a pasar. Ayer lo escuchaba inclusive en la Bolsa de Buenos Aires a Andrés Malamud diciendo, pregúntenme en qué va a pasar el 27 porque el 26 ya lo sabemos, este, o ya lo tenemos más o menos conocido, qué vamos a hacer la semana siguiente. Y ya creo que nos está costando inclusive saber qué va a pasar la semana siguiente, porque ya esta misma semana tuvimos la renuncia de 2 ministros, 3 que no van a estar, en total son 5 cambios, un ministerio que se fusiona con otro, por lo menos esos son los comentarios generales. Y creo que ahí hay mucho para analizar, cómo podemos trabajar desde el lado profesional, desde afuera, hacia cosas que no sabemos cuándo las va a cambiar el gobierno o cómo las quiere cambiar, ¿no? Este es un tema bastante complicado. Eh, yo creo que del lado del seguro estamos igual que del sistema de salud, con la diferencia de qué tipo de efecto provocamos. Por supuesto que del lado de la salud todavía es mucho más complicado, pero, pero siempre lo digo sobre la justicia que pesca en la pecera, la justicia que es tan independiente que ni siquiera cree en las propias leyes o en la propia Constitución Nacional. Este, bueno, esa cosa rara que nos está sucediendo, que creo que es muy importante tenerla en cuenta y que parece ser que es verdad que así como nunca vimos un apoyo tan fuerte de los Estados Unidos, tampoco hemos visto esta situación en ninguna de las épocas vividas, ¿no? Ninguna, absolutamente ninguna. ¿Qué estamos nosotros viendo ahora que podría acentuarse suponiendo que veamos las cosas de otra manera? Este, Estos días hubo anuncios sobre se presiona mucho con con el cambio de la ley del laboral, con la ley del trabajo, ¿sí? Muchísimo, se han dado cantidad de comentarios, habrá que ver cuál es el borrador real. Pero bueno, ¿qué está produciendo esto en el sistema de riesgos del trabajo? Aceleración de las causas judiciales. ¿Sí? O sea, la famosa industria del juicio está acelerando el proceso teniendo en cuenta que posible el año que viene no tenga el mismo negocio que tiene hoy, ¿sí? O por lo menos a partir de marzo. Entonces, eso me hace recordar al pasado, que fue cuando en el gobierno de Carlos Menem
en el 92 se cerró el Instituto Nacional de Reaseguros, que era el que pagaba todas esas pérdidas que venían del accidente del trabajo. Es increíble, perdón, no es increíble, somos increíbles. Estuvimos 4 años sin cobertura de accidente de trabajo y parece que no pasó nada. Y en el 96 armamos el sistema de ART, ¿sí? Que después nosotros mismos lo volteamos y lo declaramos inconstitucional porque algunas cosas no nos gustaban. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Podemos llegar a ver el mismo proceso? Sí, porque hay alguien ya diciendo que nada más y nada menos que el presidente de la Nación, que va a cambiar el sistema de ley de trabajo y posiblemente hasta tenga el apoyo, porque seguramente ustedes deben conocer mejor que yo que se ha decidido pagarle la deuda a las obras sociales sindicales, ¿sí? Si eso sucede, imagínense que ya tengo el apoyo, no necesito mucho que pensar. Es muy probable que el apoyo lo tenga en forma inmediata. Entonces, ¿qué produce para nuestro sector? Un aceleramiento de las causas o la creatividad de las causas que sigue existiendo por arriba de los montos asegurados, porque eso ya es creatividad, ya eso no figura absolutamente en nada. Ayer inclusive se habló de que a pesar de que tenemos una ley que se modificó y que habla de las comisiones médicas que facilitan tener un tratamiento mejor en este sentido, bueno, tenemos unas pocas provincias que lo aprueban, la mayoría de las provincias no lo aprueban, y la única que verdaderamente ha ido en punta y que trabaja bien es Salta. El resto de las provincias vienen trabajando absolutamente mal. Entonces, ya no sé si es porque todo el mundo espera que esto sea totalmente diferente o porque nadie entiende de que esto no va a ser diferente, ¿sí? De que esto va a seguir exactamente igual y que nos tendremos que adaptar a ese sistema que ha sido declarado como el sistema, ¿sí? Y lo tenemos que ver de esa manera. Ayer también se habló mucho de la falta de nacimientos, de que no hay nacimientos, de los costos elevados hacia arriba con las jubilaciones, la atención médica, todo esto. Algo que con Jorge Neira y con Miguel venimos hablando, de ver cómo hacemos cuestiones complementarias del lado del seguro para aportar algo más a la ciudadanía. Bueno, la salud mental, que es algo que también hablé con Jorge, sobre que estamos armando una posibilidad de cubrir gastos médicos por la salud mental, que podría ser algo para ayudar, para proponer, pero la realidad es que, sinceramente, podemos terminar este programa y decir, ¿para qué lo hicimos si mañana va a haber otra cosa y lo que dijimos parece que nadie lo hubiese escuchado? Sí, además hay un tema, viste, que nosotros tenemos siempre el premio a la innovación. La innovación es saber qué vamos a hacer cuando nos cambian la regla del juego, ¿no? Sí, bueno, Así que, acá Roberto Borrell está preguntando si no habría que pagar por la calidad de atención y no solamente por la prestación, cosa que es cierto, me parece que eso merece, digamos, un análisis especial, digamos. ¿Vos cómo lo ves, Jorge, desde el punto de vista de los gremios, desde el punto de vista del gremio médico, digamos, ¿no? ¿Cómo ves esta situación con todo lo que se ha dicho, ¿no? Bueno, coincido con los dos que han hablado anteriormente, tanto Rubén como Carlos. En realidad, cuando uno ve qué ha pasado desde el punto de vista de los sistemas de salud y qué es lo que se ha mejorado, y yo te diría que no ha mejorado nada y hasta hemos retrocedido. Y hemos retrocedido tanto en el sistema público como en el sistema privado. En el sistema público se han caído muchos de estos programas nacionales, las provincias no tienen cómo enfrentarlos o cómo llevarlos adelante, se echan la culpa unos a otros y los profesionales que están en el medio y que tienen que atender a la gente se debaten a ver de qué manera podemos llegar a cumplir un poco la misión para la que estamos, sin a veces los recursos necesarios, ¿no? Cada Además, uno de los estados hay provinciales un se lava las incremento, manos. hay un incremento del gasto de bolsillo, ¿no? El gasto de bolsillo generado por esta situación, el gasto de bolsillo del paciente, me refiero, ¿no? Bueno, y justamente el problema es, ¿qué es lo que pasa con los más vulnerables? Lo había hablado recién Rubén, ellos prácticamente no tienen gasto, no tienen con qué hacer gasto, pobre gente, y no tienen a veces a dónde recurrir. Y eso es lo más lamentable de lo que está pasando
en un sistema donde la solidaridad, que era el patrimonio de los sistemas de salud en Argentina, se han visto vulnerados en este momento. Y en el sector privado, como a veces los aranceles no cubren las expectativas o el valor que han subido los insumos y que son de alto costo en muchos de ellos, entonces el gasto de bolsillo también se ha hecho muy importante. Y solamente aquellos que pueden cubrir o que pueden judicializar en algunos casos la situación, pueden tener un mejor acceso a veces a algunos tratamientos, a veces a algunas prestaciones, y esto desvirtúa mucho el sistema a lo que estábamos acostumbrados. Sin duda que afecta a las poblaciones más vulnerables, y en el sistema de salud nosotros lo que vemos desde el punto de vista gremial, que nos escuchan menos. Prácticamente las puertas que hemos tocado en el Ministerio de Salud de la Nación no hemos sido recibidos, en la superintendencia tampoco, y no escuchan la opinión de quiénes son los prestadores de salud y los que están brindando el servicio. Lo cual lleva a que prácticamente las políticas se toman desde un escritorio, a veces pensado desde Buenos Aires, desde la capital, y no se piensa en el interior y en las provincias con lo que está pasando. Entonces, esto es lo que vemos y prácticamente nos alerta muchas veces para ver que los médicos y todo el sector salud, no solamente los médicos, los salarios están prácticamente muy bajos en el sector público, en el sector privado, y esto hace que se resienta mucho el sistema. No hay carencias, los médicos se concentran en las grandes ciudades, hay carencias y mala distribución de los profesionales, y esto se agudiza mucho más debido a estas políticas de salud que prácticamente, como digo, nos han llevado a retroceder y no a avanzar prácticamente como hubiéramos esperado. Fíjate que como complemento a lo que vos decís, la ley 27797, que es la ley de calidad y seguridad sanitaria, la que se llama la ley Nicolás, como se la conoce, tiene 180 días para la reglamentación. El otro día nosotros tuvimos una reunión en el programa con Fabio Ketlas, que es el diputado que llevó adelante la propuesta y la ley, digamos. Él termina su mandato en diciembre de este año, y yo le decía, ¿cómo se va a reglamentar la ley? ¿Quién la va a hacer? ¿Se va a hacer unilateralmente del Ministerio de Salud o van a hacer una convocatoria a las entidades para definir claramente qué significa la calidad de atención médica y sobre todo el tema de las asignaciones progresivas? Es decir, ¿cómo vamos a empezar? No se puede hacer todo de golpe, sino que hay que hacer de menos a más, ver cómo se mejora, digamos, la calidad de atención médica, primero contando, como sabemos, con la limitación presupuestaria. No sé vos cómo ves esto, cómo se hace para conseguir que el Ministerio de Salud entienda que tiene que convocar a las partes para poder avanzar, Rubén. Algo que vos siempre propusiste, por otra parte, ¿no? Sí, bueno, esto lo hemos charlado muchas veces, Jorge. Acá hay una postura ideológica respecto a cuál es el papel, digamos, de rectoría del Ministerio de Salud Nacional, con la cual yo no estoy de acuerdo, y creo que, como muchas otras de las medidas sobre las cuales hay que discutir conjuntamente, creo que una mesa de concertación es el camino lógico para lograr esto, ¿no? Y vos hoy, cuando al comienzo del programa mencionabas el impacto macroeconómico sobre la salud, yo no lo mencioné, pero aprovecho para hacerlo ahora. Una cosa a discutir es que el costo de la salud ya no se puede financiar por los mecanismos conocidos, Claro. que son básicamente en Argentina primordialmente aportes y contribuciones de empleados y empleadores. Es decir, esto no es suficiente. Eh, y actualmente se ha naturalizado de alguna manera que la salud y la educación son gastos de bolsillo dejados librados a las personas a su suerte, ¿no? Y aquí surge el tema que planteaba Jorge, de que pacientes y equipos de salud se ven postergados o olvidados, ¿no? Y la gente ya no reclama, está silenciada de alguna manera por el agobio, porque aunque tenga una cobertura prepaga, a veces se le retasean prestaciones. Y aunque se preocupe por pagar una cobertura, hoy ya no alcanza con los niveles salariales para cubrir la cuota
aunque los dos integrantes de la familia trabajen formalmente y aporten el 9% cada uno, ¿no? Es decir, solamente sostiene esta situación el hecho de que, bueno, la fuerza de lo aspiracional, la crisis de las obras sociales y el nuevo descreme de las obras sociales hace que a veces las personas se priven de otras cosas para pagar la educación de sus hijos y su salud, ¿no? Y esto es un Así es. impacto muy fuerte en el sistema. Así es, bueno, nos tenemos que ir al corte, así que si le parece, nos vamos a unos minutos, volvemos por el mismo lugar y seguimos por esta charla que me parece que es muy, con esto que vos decís, nuevas alternativas, le vamos a preguntar a Carlos si tiene alguna alternativa para compartir. Así que nos vemos en un ratito. Muchas gracias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Este domingo, desde las 18 horas, Ecomedios lanza una transmisión especial para vivir las elecciones legislativas como nunca antes. Cobertura en vivo, análisis minuto a minuto, móviles desde los búnkers, entrevistas exclusivas y toda la información que necesitas para entender qué se vota y qué se juega. Con el staff periodístico de Ecomedios, invitados especiales y el seguimiento de los resultados en tiempo real. Este domingo, desde las 18, conectate con Ecomedios, por radio, en AM 1220 y también en vivo en nuestro canal de YouTube, Ecomedios, donde la información se escucha y también se ve. Por nuestros recursos naturales, por la mesa de los argentinos, por los jubilados. En Buenos Aires, vota Alberto Samir, diputado nacional, Frente Patriota Federal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si alguien quiere aprovecharse de las personas con discapacidad, hay que decir que no. Si un acusado por narcotráfico te financia la campaña o te invita a su avión. ¿Te transfirió dinero Fred Machado? Yo no voy a prestarme a este juego. Es obvio que hay que decir que no. Este 26 de octubre sumemos fuerzas para decirle que no a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Diego Santilli, candidato a diputado. Tenemos que darle fuerza al gobierno para hacer las reformas que faltan y terminar el cambio que empezamos. Hagamos que el esfuerzo valga la pena. ¿La libertad avanza o Argentina retrocede? Richard Santilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Con la fuerza del feminismo. Movimiento Avanzada Socialista. Castañeira Ramat, diputados por Buenos Aires. Lista 276. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Santiago Cúneo. Para eliminar el IVA a los alimentos, el impuesto a las ganancias, juicio político y reforma de la Constitución. Dogo mata a León. Partido Nuevo Buenos Aires, 221. Candidatos a diputados nacionales, provincia de Buenos Aires, Santiago Cúneo, Mara Ordóñez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Con Políticas Públicas 2030, luego del corte comercial. Jorge, está entrando Miguel ya. Muchas gracias, esperamos a Miguel que entre.
De cualquier manera, me quedé pensando lo que decía Rubén, el tema de que hoy no alcanza con los aportes y contribuciones y entonces hay que buscar algunas alternativas. Carlos, ¿cuál te parece que puede ser una alternativa? Bueno, evidentemente la modificación de la ley de trabajo que tenga mayor cantidad de personas en situación de normalidad, digamos, laboral y tener una relación entre activo y pasivo adecuada podría ser una opción, pero eso lleva un tiempo, digamos, ¿no? Aún en el mejor caso de que la ley permitiera cierta flexibilidad para que se tomaran más empleados con menos riesgo, eso tardaría cuánto tiempo, digamos. Y mientras tanto, ¿qué se te ocurre, Carlos, que se puede... Vos hablabas de algún complemento, alguna cosa. Siempre, cuando uno habla de complemento, lo primero que aparece en la mente es, bueno, que lo tengo que pagar yo, encima de que no me dan, tengo que pagar además algo para que me atiendan. Digamos, esto es como decía Rubén, ¿no? Hoy cuando ves el contrato, la misma cobertura que tenías antes, ya la cobertura empieza a poner límites para ciertas cosas, ¿no? Y empieza a cobrar cierta cosa que pasa a ser gasto de bolsillo. Si uno tiene que agregarle un complemento, ¿ese complemento también va a ser gasto de bolsillo o hay alguna alternativa, Carlos? Bueno, hay muchas cosas. La verdad que el título del programa te ayuda a pensar bien en el futuro porque dice Política Pública 2030, con lo cual se supone que para esa época vamos a tener los beneficios de la minería, vaca muerta, todo y vamos a poder pagar todo. El tema es si Pero tenemos que llegamos. existir, claro, tenemos que Claro. existir. Vamos a darle un poco de esperanza a la gente. Si llegamos ahí, este, puede ser que lo logremos y que lo hagamos y podamos pagar todo. No, yo creo que acá va a tener que haber un esfuerzo conjunto porque la única forma de tener servicios complementarios relacionados a salud o cualquier otro servicio va a ser que las empresas también puedan aportarle al trabajador parte de esos gastos cubiertos de alguna manera, porque si no el trabajador, al cual ya hoy no le alcanza, es muy difícil que le alcance para comprar algo complementario o tenga acceso a algo complementario. La diferencia está que en el complementario, por ahora, bajo el sistema que tenemos, el complementario es de casos de alta complejidad o casos de alto costo, porque todavía el seguro como tal, como forma complementaria, no puede entrar en la línea que está hoy el resto de los servicios de salud, ¿no? Entonces ahí no queda otra cuando hablo de alternativas o complementarios, son estos servicios que se tienen que dar por fuera de los sistemas que reglamenta la Superintendencia de Servicios de Salud y ir ahí al sector asegurador. Entonces se pueden hacer coberturas especiales. Por supuesto, esas coberturas especiales, aún no siendo caras, porque no son costosas, porque trabajamos mucho sobre el volumen de negocios que se pueden llevar adelante, aún no siendo costosas, si sumamos todo lo que gasta una persona, que recién decía Rubén, para tener un servicio de salud, aún de lo que le quitan del sueldo, posiblemente, yo siempre digo cuando doy las charlas, la ambulancia del barrio, la salita del barrio, todo lo que paga esa persona, llega un momento que no le alcanza para pagar estas coberturas adicionales. ¿Por qué muchas veces te interesa en pagarlas? Bueno, porque es difícil tener $100.000 a la mano para pagar alguna alta complejidad o medicamentos de alto costo o alguna cuestión, entonces comparado con lo que vale un seguro, este, esto se hace atractivo para algunas familias o para algunas parejas que tienen el poder adquisitivo para contratar cierto tipo de coberturas que hoy lo están haciendo. O sea, hay parejas jóvenes que pagan un alto costo en la prepaga o tienen descuentos importantes, generalmente son prepagas, obras sociales relacionadas con prepagas y no consiguen un turno, no consiguen operarse en los tiempos que tienen que hacerlo, tienen un montón de problemas, entonces ellos sí adicionalmente compran una cobertura de seguros que les sirva para cubrir esos altos costos en otra línea. No es para todo, no es para todo. Otro aspecto importante a tener en cuenta, que lo digo en las charlas, que hoy, según el registro de ayer, hay 10.279.000 trabajadores en relación de dependencia, ¿sí? Lo cual se han perdido desde el 2010 para acá casi 6 millones de trabajadores en relación de dependencia y que han ido al sector informal, quizás bien pago, pero es un sector informal
que hoy está o como monotributista o como autónomo con alguna línea de esto, que hoy tiene que comprar todo esto aparte inclusive, ¿no? O sea, tiene que pagar la prepaga aparte, tiene que comprar un seguro aparte, porque no tiene una relación de dependencia, con lo cual no entra en ningún sindicato, ninguna obra social puntual. Es mucha gente que está pagando servicios por fuera, que hoy tiene pocos servicios que realmente le respondan en ese sentido. Hay un tema, han empezado a entrar coberturas offshore, que también son todo un tema para analizar. Hay marcas muy importantes a nivel mundial que han entrado, pero en la Argentina no pueden operar, entonces entran a nivel offshore y hay familias con cierto poder adquisitivo que están comprando esos servicios porque estás hablando de coberturas de 2 millones de dólares de gastos en sistema de salud, ¿no? Que son similares a los seguros de viajero, pero están eh, eh, utilizándose en cualquier lado porque son indemnizatorias, son básicamente indemnizatorias. Pero siempre hablamos de cosas, de cuestiones de complejidad, no hablamos del día a día que va dentro de los sistemas normales, ¿no? Y Jorge, ¿vos cómo ves esto? ¿Cómo ves este tema de, digamos, porque acá ya empezamos a entrar en la micro, ¿no? Que es un salario mediano relativamente bajo, servicios cada vez más altos, servicios públicos, gas, luz, em, agua, digamos, que es un gasto moderadamente elevado, digamos, con muy poca cobertura, digamos, para algún pequeño grupo. Y a todo eso hay que agregarle el costo de la prepaga, que además no te cubre todo lo que te tiene que cubrir, y se atrasa y al médico le pagan 2 pesos, con lo cual hay que pagar un reaseguro, que yo lo discuto siempre, yo no estoy de acuerdo con eso, pero entiendo la situación. ¿Cómo ves esto? A ver, sí, esa es la realidad de lo que se está viviendo en la actualidad. Lamentablemente uno tenía muchas esperanzas que con el cambio de gobierno íbamos a tener otro tipo de políticas en el sistema de salud. Sin embargo, tal cual lo vienen narrando, cada uno de los sectores está viviendo la crisis y la falta de recursos para desarrollar una salud, para atención de la salud de la mejor manera. No se está haciendo nada de prevención, prácticamente no se está trabajando en prevención, se ha dejado de lado todo esto y estamos atendiendo solamente la enfermedad. El costo de la enfermedad con los medicamentos y la tecnología actual se ha hecho muy onerosa y bueno, sin duda que las prepagas van a buscar algunos nichos que puedan dar coberturas o distintos tipos de planes para solventar algunas partes, pero convengamos que las prepagas en nuestro país solamente cubren mayoritariamente el centro de nuestro país. El resto de las provincias no es muy poco lo que cubre, no llega al 10% por ahí. En provincia, yo estoy en Salta y en Salta la medicina prepaga, Salta, Jujuy, Tucumán, no creo que llegue a cubrir el 10, el 12% de la población. Es decir, la mayoría de la gente va o al hospital público, casi un 50%, el resto se atiende como puede en el sector privado, y cuando no, tiene que hacer lo que vos dices, un gasto de bolsillo, que si alguien ya está haciendo su aporte no debería hacerlo, pero los honorarios son tan bajos que no llegan a veces a cubrir los insumos. Hay mucha tecnología nueva en la cual hoy se basan los diagnósticos, se basan los tratamientos, y todo esto en muchas situaciones no llegan a dar la cobertura necesaria. Las listas de espera se han aumentado en la parte pública y también en el sector privado. Y vos hablabas recién, Jorge, sobre el tema de la ley Nicolás, y lo habíamos discutido, yo creo que en este programa y en la COMRA también lo hablamos, que si bien muchas de las penalizaciones y del error médico, y está contemplado una serie de cuestiones en donde se lo castiga básicamente al médico, a los financiadores prácticamente no hay quien les diga nada. Y sin embargo, hoy estamos viviendo la demora en autorizaciones de práctica, y a veces están los pacientes esperando desde un marcapaso, que pasan semanas hasta que se consigue un marcapaso y lo tenemos conectado con drogas, con monitor, lo cual hace que se haga mucho más cara la atención,
con riesgo a veces de la hospitalización por las infecciones. Y bueno, y todo esto no se penaliza al financiador que demora muchas veces las prácticas y que demora muchas veces la atención. Entonces la ley Nicolás, yo creo que va a solucionar una parte, pero no va a llegar a solucionar todo. El día de mañana, cuando se llegue, No, tal cual. se llegue prácticamente a tratar como debe ser la salud, bueno, tenemos que estar todos sentados, como lo dijo Rubén en un principio, una mesa de concertación donde todos nos escuchemos, nos respetemos y con las razones de todos sumemos para generar unas políticas que sean políticas de Estado en salud, que es lo que venimos pretendiendo y nosotros pedimos desde hace años. Rubén nos ha escuchado y lo hemos escuchado también a Rubén pedir por lo mismo, ¿no? De políticas de salud que abarquen a toda la población y que realmente sean sustentables y financiadas a lo largo del tiempo. Esperemos que la minería, como decía Carlos, como decía, que es decir, todos los recursos que hoy decimos que los tenemos en teoría, algún día puedan apoyar al sistema de salud como ocurre en otros países. Exactamente. Bueno, esto que vos decís es muy interesante. Acá Roberto dice que si uno utiliza la inteligencia artificial para hacer ciertos modelos de gestión, evidentemente produce desbaratamiento. Yo siempre insisto con lo mismo. Se puede hacer inteligencia artificial cuando tenés números. Si no tenés números, es imposible aplicar la inteligencia artificial porque para inteligencia artificial lo que se necesita es navegar en una base de datos confiable que no hay. Entonces, a mí me parece que todo lo que tenga que ver con desarrollo de base de datos sería fundamental. Rubén, te quería preguntar porque acaba de salir, digamos, no sé si es una resolución con respecto al tema del costo de los medicamentos, del tema de la financiación de los medicamentos, que tiene un nombre particular que en este momento no me lo acuerdo, pero que tiene como cierta cosa de tratar de paliar el tema del gasto en medicamentos. ¿Vos tenés alguna opinión al respecto? ¿O tenés... ¿qué te parece? Porque a mí me parece que lo que sí hay que hacer no se hace, que es, nosotros comentábamos el otro día que en Estados Unidos Trump dijo que no se puede vender un medicamento en Estados Unidos que salga más caro que en el exterior. Y a nosotros no nos pasa eso, porque nosotros todos, casi muchos de los medicamentos salen mucho más caros que en el exterior, en países desarrollados. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo te parece que se puede abordar este tema? No sé si me escuchó o se fue. Bueno, mientras tanto, te pregunto a vos, Carlos, ¿cómo te parece que se puede avanzar en este tema? Porque, digamos, ¿cómo se hace con el tema del medicamento? Porque dentro del gasto de bolsillo que estábamos hablando con Jorge, está el tema del gasto de bolsillo asociado al medicamento, aún con el 60% con el 40% de descuento, algunos el 30%, pero en general es el 60%. ¿Cómo se hace con esto, digamos? ¿Cómo te parece que hay alguna opción, digamos, para este tema de los costos, del costo de un medicamento que excede el mercado internacional? Bueno, Trump se ha involucrado muchas veces en estos temas relacionados a la salud y de hecho lo hizo en pandemia para obligar a las empresas que cumplieran, que cubrieran, pero son como órdenes del Estado que no necesariamente se analizan previamente, sino que es decir, bueno, lo pueden cubrir, lo cubren y vean cómo lo hacen, pero lo cumplen, es como una orden puramente del Estado, como si fuera, bueno, podríamos decir, la dictadura más moderna del mundo, ¿no? Que uno puede decir, bueno, se hace lo que yo digo y nada más que lo que yo digo. Ahora, yo no creo que nadie puntualmente lo tenga totalmente analizado. Cuando nosotros hablamos en su momento de la posibilidad de cubrir costos con el reaseguro, altos costos por los medicamentos, siempre hablamos de una cobertura de reaseguro que cubriera excesos en los costos, en los desvíos de costos de las entidades. Fuimos una vez con Miguel inclusive a la superintendencia a plantearlo. Este, bueno, no hemos tenido ninguna noticia ni respuesta en su momento, porque bueno, había que derivar parte de los ingresos que se tenían para cubrir, para armar estas coberturas de reaseguros, que no son excepcionales, porque yo las podría asimilar, sin ser un especialista en medicina, o en el tema de los medicamentos, podría asimilarla a los costos catástrofes de una catástrofe puntualmente, ¿no?
y lo podría hacer exactamente igual. Para mí es un número, básicamente, y es tratar de ver, bueno, cuánto soporta el gasto este mercado y cuánto por arriba tendría que ayudar a cubrir a este mercado si hubiese desvíos importantes en los altos costos de los medicamentos. Pero bueno, siempre tiene que estar un poco el Estado en el medio, porque esto no lo puede hacer el privado en forma individual, porque sería difícil de generar volumen, ¿no? Es el Estado el que más gasta en esto, y debería partir de la base de tener la idea de lo que es el Estado. Los instrumentos del lado del reaseguro, el reaseguro financiero, el reaseguro de bonos catástrofe, cosas que ya existen en el mundo desarrollado, servirían tranquilamente para armar algo para este tipo de cuestiones. Pero nos tenemos que poner todos de acuerdo, volvemos al mensaje de Rubén, ponernos de acuerdo, ver qué pasa, ver cuál es la real situación, con datos, como vos decís siempre, Jorge, con datos, cosa que hemos intentado a veces pedirle a las entidades de salud y no los tenemos. Hace poco desde Rosario me pidieron analizar un reaseguro para una entidad. Y bueno, y todavía estoy esperando los datos ciertos de qué voy Bueno, a ese es el cubrir punto. Claro, ese es el arriba. punto, ¿no? Es difícil de Pues, planificar si vos no tenés datos. Esto es un poco lo que le estaba comentando a Roberto, en el sentido de que, eh, pues para uno poder planificar algo y utilizar la inteligencia artificial tiene que tener datos. Empieza primero por el Big Data. Primero tenés que tener Big Data de calidad y después sobre esa Big Data trabajar con inteligencia artificial para sí, sacar, digamos, estrategias de intervención basadas en los datos. mucho tema que te agrego ahí que nos cuesta verlo en muchas empresas por falta de controles son los balances, o sea, qué están gastando, cuál es la historia para atrás de lo que han gastado, qué están cubriendo para adelante, en cuánto se están exponiendo. Es bastante difícil saber en cuánto se está exponiendo una entidad, para poder analizar cuánto lo tengo que ayudar para adelante, ¿sí? Y de ahí fijar una tasa de prima para que es para que ustedes lo entiendan, es capital expuesto a riesgo. O sea, yo solamente estoy terciarizando la compra de ese capital, que es el capital siempre más barato, que es lo que no se entiende en la Argentina. En la Argentina se trata de utilizar y reciclar siempre el mismo capital, cuando el capital de terceros es el más barato que existe, ¿sí? Sí, además Y hay, no, hay no. una cosa, Carlos, que el tema de la capitalización que se hace a futuro siempre se hace con una estimación de un dólar diferente, por las dudas me Claro, cubro, claro. entonces pongo un costo más alto por las dudas y después el dólar baja, no importa porque ya me cubrí. Digamos, me parece que hay como una cosa de falta de control de ese tipo de inversiones, porque si yo voy a hacer una Correcto. inversión y a 7 lucas, claro, yo obviamente voy a salir ganando. Ahora, el medicamento va a ser imposible de vender, por eso es que esa diferencia de 7 veces con respecto a otros países, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, nos quedan 5 minutos, no sé, Miguel, si vos querés hacer el cierre o pasamos a Jorge y le A mí preguntamos me qué parece que pasa con Jorge, esto, digamos, cuál es el futuro que uno prevé. Miguel, ¿me estás escuchando? sí. Sí, Me sí, parece escuchamos, Miguel. que él puede hacer el cierre perfectamente, no solamente por experiencia, sino porque siempre puntualizamos que las cosas no se deciden todas, no se deberían decidir todas en Buenos Aires, y él ya señaló, y Carlos señaló que en Salta se está trabajando en algunos aspectos mejor, así que Jorge Coronel, te damos el cierre del programa. Y lamento que Torres tenga algunos problemas de Sí, internet. está con problema de conexión. Jorge Coronel. Bueno, muchas gracias, Miguel. Bueno, gracias a todos por haber participado y haberme hecho participar en esta reunión. En realidad, lo que decía Carlos es real. Muchas veces el financiamiento de los insumos, de los medicamentos de alto costo, es hoy un problema muy serio. Yo muchas veces hacia adentro, muchas veces hemos instruido, tratamos de recalcar a los médicos que la misma lapicera con la cual nosotros a veces recetamos un medicamento de alto costo, muchas veces va en contra de nuestros propios honorarios, porque se va a pagar después ese medicamento,
pero los presupuestos son muchas veces inelásticos y cuando el medicamento se come gran parte de un presupuesto de salud, se restringen otras partes que son muchas veces la de los honorarios médicos, aparte de otros más. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y yo siempre digo, con el manejo de la lapicera, tanto para el uso de todo tipo de tecnología, porque esto es lo que va a significar el día de mañana que tengamos un sistema de salud mucho más saludable también. Convengamos que la industria también presiona muchas veces en los líderes de opinión y estas presiones que hacen sobre los líderes de opinión también se derrama muchas veces en los que son formados y atenta contra el sistema de salud cuando se gasta en forma prácticamente indiscriminada. Todavía no se ha visto, llevamos 2 años de este gobierno, lamentablemente creo que no va a cambiar significativamente, no tenemos la bola de cristal, uno cree que vamos para un lado y al otro día nos levantamos con políticas que nos llevan hacia otro distinto. Creo que hasta ahora iban a confirmar al ministro de Salud, lo reafirmaban y lo reconfirmaban, lo mismo el de Acción Social, por lo tanto yo creo que no tenemos que esperar grandes cambios en las políticas de salud y sí tenemos que agruparnos entre todos los otros sectores para por lo menos empezar a unirnos y a ponernos de acuerdo entre nosotros y hacernos escuchar en los ámbitos en donde creemos que pueden gestionarse los cambios, ya sea a nivel legislativo, en distintos ámbitos y en distintos congresos. Si estamos de acuerdo y nos ponemos de acuerdo entre todos, yo creo que podemos aspirar a un sistema de salud que nos contenga a toda la población y que podamos ser mucho más eficientes y tener los datos que a veces hoy, como dice Jorge, como decía Carlos, no los tenemos. Con los datos alimentamos la inteligencia artificial y mientras más fidedigno sea, mejor va a ser para poder desarrollar políticas de salud. Sí, yo agregaré un comentario que es el tema que vos dijiste, el desarrollo social, digamos, lo que era el desarrollo social, que es que las determinantes sociales de la salud no están contemplados, incluidos en el problema de salud, y además de eso, yo comentaba hoy, hay un programa bastante extendido en los barrios carenciados de los acopios de basura. El acopio de basura, que es un lugar donde se reúnen las ratas orinan, las ratas habitualmente están colonizadas con enfermedades, ¿no es cierto? Y esto genera, digamos, enfermedades a la gente, porque en los barrios carenciados la gente camina por el barrio descalzo porque la zapatilla la utiliza para salir, ¿no? Y estamos hablando de cosas simples, que es recoger la basura. ¿Cómo puede ser que haya basura en las esquinas? No estoy hablando de grandes basurales a cielo abierto, sino estoy hablando de la basura de las esquinas, de los lugares, digamos, de nuestro país. Y son cosas simples, digamos, que no están incorporados y que eso genera. La leptospira, por ejemplo, el vector es la rata. Entonces, si nosotros dejamos eso, es decir, bueno, que tengamos infecciones, total, alguien las va a pagar. Me parece que son cosas que son costo eficientes, digamos, que me parece que son medidas que deberían trabajar. Nosotros, vos sabés que, o ustedes saben que estamos trabajando en un concepto de una salud, que es salud humana, salud ambiental y salud animal, y me parece cada vez más que esto es necesario para incorporar. O sea que para esto lo que se necesita son concertaciones políticas donde se pueden sentar a la mesa, tanto para reglamentar la ley de seguridad del paciente como para reglamentar todo este tema de los determinantes sociales y lo que significa, digamos, todo el concepto del ecosistema del paciente, ¿no? Miguel. Jorge, yo quiero cerrar, tenemos pocos segundos y asumo personalmente lo que digo. Mi más enérgica condena a algo que vos mencionaste, que es la falta de el corte de colaboración hacia la Academia Nacional de Medicina, lo cual interpreto que puede poner en riesgo su subsistencia, su supervivencia, tanto desde el punto de vista académico, científico, así como los servicios que presta, que son de primer nivel, como hemoterapia o hematología, como ustedes lo llamen. Realmente es una noticia que debería ser revisada y mi más profundo homenaje, Jorge, a todos los académicos que han hecho historia y que siguen haciéndola.
Bueno, entonces, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Jorge. Le agradecemos también a Rubén, que está con algún problema con internet, me acaba de escribir. Así que gracias a Roberto, que siempre escucha y propone. Así que, bueno, esperemos que en algún momento haya algún atisbo de trabajo cooperativo, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa, el 70% de las enfermedades emergentes son zoonóticas. O sea que surgen del vínculo entre la salud animal y la salud humana, además del cambio climático, porque el cambio climático cambia el ecosistema. Así que como nos tenemos que ir, nos quedamos con ese pensamiento de una salud y nos vamos hasta la próxima semana. Muchas gracias a todos. Gracias. De la academia. Gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.